que va a ser privado, ustedes pueden acceder a él. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Me dicen si ven la presentación. Sí. Se ve perfecto. Sí, Ok, Laura, sí se ve. listo. Bueno, básicamente, Ahorita se ve, pero sería chévere si puedes quitar la lateral para que se vea un poco más grande. sí, por O sea, supuesto. poner presentación completa, página completa. Sí, yo la puse, pero ahora sí me la agarró. No me la había Ah, agarrado. chévere. Gracias por la advertencia. Bueno, como es una presentación y el tema de hoy, dado que en la audiencia, la CIDH, de los ataques a la sociedad civil venezolana y a los defensores de derechos humanos, hubo mucha información al respecto, yo no voy a extenderme mucho, con la idea más de hacerles llegar los informes. Y la idea es darle más espacio a Lee, que va a hablar sobre un tema que bueno, por lo menos para mí no es muy divertido, se puede decir, es un poco árido porque es todo el tema bancario, entre otros, pero es un tema muy importante también. Y justamente como es un tema complejo, sé que Ali lo va a hacer lo más ameno posible y lo más sencillo, y el informe sí está en la página, de hecho ya está, y hoy vamos a sacar una nota de prensa sobre eso, que da una información, yo creo, básica. También tenemos resumen ejecutivos y esos ayudan mucho porque los hacemos un poquito larguitos para que estos temas sean un poquito más sencillos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, todos sabemos la que llamamos Ley Antisociedad, que fue impulsada por Diosdado Cabello en 2023, que la narrativa fue de persecución y no de garantía, todo lo contrario, fue contra las ONG directamente, aunque la ley se refiere a todas las organizaciones sin fines de lucro, sin importar prácticamente lo que hagan, y las que están excluidas son nada más las que están reguladas por leyes especiales, sindicatos, partidos políticos, por poner algunos ejemplos, gremios que sean profesionales. Y esta ley fue aprobada finalmente el 15 de agosto de 2024, pero fue publicada en Gaceta Oficial de noviembre del 15. Y lo peculiar, bueno, peculiar que ya se ha vuelto desgraciadamente la normalidad en Venezuela, es que no se conoce la Gaceta Oficial sino hasta el 3 de diciembre. Y además, lo que suele ocurrir es que esa Gaceta Oficial empieza a circular de manera informal, no necesariamente tampoco está en la página correspondiente. Entonces, bueno, pero como empezó a circular, ya todo el mundo se había dado por enterado que estaba en vigencia, y a partir de ahí empezaban a correr los lapsos para registrarse nuevamente. Porque el tema aquí era que quien no se ha registrado, quien es una ONG que se está creando, pues se tiene que registrar. Eso parece bastante normal, pero aquí lo peculiar era que quien está registrado ya, incluso de toda la vida, pues tiene que volverse a registrar. Entonces, y lo otro peculiar es que justo para ese momento Diosdado ya no era diputado de la Asamblea Nacional, como cuando promovió esta ley o la presentó, sino ya era el ministro de Interior, Justicia y Paz, que es el superior jerarca de los registros. Y vamos a decir, antes del ministerio está no lo es, sí es. La vicepresidencia de la República. No, ya no, eso cambió en la ley de notaría. El SAREN está por debajo del Ministerio de Interior y Justicia. Bueno, si me equivoco, yo entiendo que es así, lo volvemos a chequear por si acaso. Eso era la vice. Se le fue la señal, ¿cierto? Sí, se fue. No Por sé. lo menos Porque el audio. es que hubo un Sí, bajón de hubo luz. un bajón de luz. Ajá, Ah, Hubo sí, un listo, bajón listo. de luz. Para que yo sí, tengo sí. como 40 UPS y por eso me salvo. Pero sí, hubo un bajón Ah, de luz y seguro que ahora perdió la señal. listo. Sí. Pero no se ha salido de todo porque la pantalla quedó ahí, o se lo estás manejando Quedó tú, Ali. congelada, sí. Bueno, entonces nada, simplemente, bueno, seguramente la que tiene razón es Laura, simplemente comentar que yo la última información que tenía era esa, que el SAREN depende de la. Pero en todo caso,
obviamente el Ministerio de Relaciones Interiores ahorita es el centro del gobierno, que creo que eso nadie lo duda en este país, ¿no? O sea, que aunque fuese efectivamente la vicepresidenta del órgano de adscripción, a todo evento, el que está mandando en este país es Diosdado Cabello. Si no, pregúntale al fiscal. Wow, fuerte bajón eléctrico. Por fortuna Sí, ya muy nos fuerte. conectamos en Barcelona. Sí, fue fuerte, fue fuerte. Bueno, y mientras regresa Laura, comentar que, bueno, ya saben que se renunció Francisco Cox, cosa que por supuesto lamentamos mucho. Y bueno, hay gente que estaba preocupada por la sustitución. Bueno, eso es un procedimiento que hace el presidente del Consejo de Derechos Humanos, eh, de una terna que presenta y que no debería ser algo complicado. Ya ha ocurrido en otras situaciones y el procedimiento por lo general dura entre 1 o 2 meses luego de hecho efectivo la renuncia, que en este caso, como saben, es a partir del 31 de octubre, luego de que, como ellos esperan, se presente un informe sobre un órgano de seguridad del Estado vinculado de manera muy importante a la represión y que esperamos que sea tan bueno como los informes que previamente ya ha presentado la misión, ¿no? Entonces, bueno, eh, lamentamos que Francisco se vaya, pero bueno, esperemos que quien la sustituya esté al nivel del compromiso y sobre todo más ahora que la misión tiene, como todas Naciones Unidas, problemas de financiamiento bastante importantes. Bueno, lo que podemos hacer, porque veo que Laura tiene, eh, sí, de hecho siguen los bajones porque veo que mis UPS prenden y apagan los bombillos, o sea que creo que el tema de la luz eh, continúa. Pero, entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner la presentación de Laura y bueno, esperemos que ella se una prontamente. Ali, y si avanzamos con la parte, como dijo Laura, árida tuya, de la Bueno, parte área mientras tanto. buena idea, buena idea, buena idea. Hagamos eso, hagamos eso. Vamos a hablar de la primera resolución, porque vamos a hablar hoy de dos resoluciones, que son esas que están ahí. El título de la presentación era tan árido, esto de normas sublegales, pero es porque son normas tan diferentes que tienen que ver con cosas tan distintas que no había manera de unirlas, no había manera de buscar algo que las uniera, ¿no? Porque la realmente, digamos, la que tiene más peso ahorita es la última, la de Sudeban, porque esa nos va a afectar a todas las ONG, pero la otra también. Entonces, yo voy a tratar de hacer una rápida presentación de la primera, que tiene este título tan rimbombante, ¿no? Resolución conjunta mediante la cual se establecen los mecanismos de cumplimiento orientados a la designación, exclusión y aplicación de medidas provisionales de conformidad con lo previsto en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Ok. Traducción. Hagamos una lista. A eso se refiere todo eso. Ese tremendo título es, vamos a hacer una lista. Entonces, ¿de qué trata esas listas? Bueno, son medidas que están contempladas en la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 41, que habla de que puede haber, que el Consejo tiene capacidad para tomar medidas diferentes a medidas, digamos, de tipo coercitivo, de acciones pues, como los cascos azules, etcétera, y esas medidas tienen amplia capacidad para actuar. En ejecución de ese mandato del artículo 41 de medidas, digamos, no violentas, eh,
se han establecido desde el año 66 31 regímenes de sanción. 31. Hay países que tienen incluso hasta 2 y 3 regímenes de sanción. De esas 31 en total, actualmente sobreviven 14, ¿no? Y siendo solo uno de ellos el caso de Haití, ¿no? Muchos son de países africanos y otros son de países eh, asiáticos, ¿no? La mayoría tienen que ver con países árabes, ¿no? En general, las sanciones que se aplican son tres. Eh, la congelación de activos, la prohibición de ingreso al país miembro y el embargo de armas. Pero la más utilizada de las tres, la que prácticamente es una regla en todos los regímenes, es la congelación de activos. Respecto al terrorismo, que es lo que trata la resolución que vamos a analizar, la primera resolución de Naciones Unidas sobre este tema que establece un régimen de sanciones es del año 99. Si estamos hablando de algo que tiene ya, va a cumplir, bueno, 26 años, y fue contra el régimen talibán de aquella época. Y bueno, imagínense, y el gobierno talibán ahí sigue, ¿no? Y en esa primera resolución contra el régimen talibán y la lucha contra el terrorismo, se exhortaba a los países que a su vez tomaran medidas análogas en su legislación interna. ¿Esto por qué lo destaco? Porque vean la fecha, ¿no? Año 99. Bueno, resulta que el gobierno venezolano tardó 13 años en hacer una resolución sobre el tema del terrorismo, ¿ok? 13 años, ¿no? Y esto habla mucho del poco, ningún compromiso verdadero y real del gobierno venezolano contra la lucha contra el terrorismo, porque, insisto, se dicta una resolución en el año 99 y tú tardaste 13 años en tomar alguna acción vinculada a esta iniciativa de hacer listas. Entonces, eso se derivó en una resolución que es la que está ahí del 15 de junio del año 2012, y que establecía las dos posibilidades. Que primero que se hacían suyas, o sea, se asumía como responsabilidad del Estado aplicar la lista de personas vinculadas al terrorismo de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El gobierno le pasa a los bancos la lista de las personas que están señaladas como vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, y los bancos tienen la obligación de que cada vez que alguien abre una cuenta, ver si alguien está ahí y si es así, notificar y tomar las medidas correspondientes. ¿Ok? Pero a esa obligación de cumplir con las listas del Consejo de Seguridad, que por cierto, yo vi unas listas, algunas que están publicadas y son larguísimas. Hay un montón de gente ahí, ¿no? Eh, y el gobierno, entonces, bueno, y yo, siguiendo lo que me dice el Consejo de Seguridad, voy a hacer mis propias listas, ¿no? Mi propia lista nacional. Y entonces ahí, por supuesto, empezó el abuso. Porque el tema aquí es que el Consejo de Seguridad tiene su normativa, que está parada por la Carta de Naciones Unidas. Entonces, lo que no puede hacerse es utilizarse el procedimiento de la Carta de Naciones Unidas en el derecho interno. Se entiende que si tú vas a hacer tu lista, lo vas a hacer de acuerdo con tus normas nacionales, ¿no? Y eso implica que si vas a hacer la lista, eso, digamos, no tiene mayor trámite, pero el tema es que si tú estás en una lista, eso va a conllevar a una congelación de activos, como mínimo. Entonces, el tema es que la congelación de activos tiene que regularse por las leyes de tu país, no por la normativa del Consejo de Seguridad, que es una normativa diferente y de rango internacional. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Que dijeron, bueno, nada, vamos a aplicar, y como el Consejo de Seguridad no le piden permiso a ningún juez para pedir la congelación de activos, nosotros tampoco. ¿Cuál es el problema? Entonces, en esa resolución del año 2012, dijeron, bueno, cada vez que yo meta a alguien en la lista nacional, yo le voy a congelar los activos y ya está, el pan se acabó. Y además no voy a decir por qué lo meto en la lista. Lo meto en la lista porque me da la gana, sin motivar, sin explicar, sino simplemente porque yo considero que esta persona está vinculada al terrorismo, ¿no? Y además le voy a congelar los activos sin orden judicial. Entonces, como ven, bueno, ya esa resolución en sí misma era terrible. Y con esta excusa de que yo sigo lo que hace el Consejo, entonces yo no voy a explicar por qué lo voy a hacer. Entonces, esa era la situación hasta que apareció esta resolución, que es la que vamos a comentar, que es el año 2025, donde efectivamente eh,
se enmendaron algunas cosas, aunque sea formalmente, ¿no? Entonces aquí, efectivamente, se repite que se asumen las listas del Consejo de Seguridad, se va a crear la lista nacional, pero al menos sí se dice que el congelamiento de activos va a ser a solicitud del Ministerio Público ante los organismos jurisdiccionales. ¡Oh! Entonces ya hay una mejora. O sea, ya por lo menos, si van a congelar activos, va a ser porque un juez lo dice. Pero ya veremos que eso tiene sus bemoles porque la figura del juez está tan deteriorada y tan mal vista por el propio gobierno que ya veremos qué pasa después, ¿no? Con este tema de la posición del juez. O sea, esta resolución es un reflejo de cómo el gobierno ve a los jueces, del desdén con que el gobierno ve a los jueces, lamentablemente, ¿no? Como funcionarios, no de segunda, sino hasta de tercera. Entonces, bueno, lo otro es que al menos se incluyen unos criterios de por qué tú puedes enlistar a una persona, o cómo lo puedes meter en la lista. Entonces, bueno, hay 4 supuestos. Hay 2 que son bastante claros, obvios, ¿no? Que, bueno, si tienes un juicio penal donde estás involucrado, bueno, estás metido en la lista. Ok, eso es un criterio, digamos, más o menos objetivo. Eh, y- y sobre, sobre todo considerando lo que significa eso, estar en un juicio penal en Venezuela eh, con, sin pruebas y como tantas veces ocurre en el país, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay un juicio. Luego hay los otros 2 supuestos, que son los que nosotros estamos sumamente preocupados, porque dice comportamiento transaccional que haga presumir de forma razonable y concatenadamente con otras evidencias que se encuentran vinculadas con los delitos objeto de la designación de enlistamiento. Entonces, ¿qué es un comportamiento transaccional? ¿No? Entonces, bueno, ¿por qué no dicen el que esté realizando negocios jurídicos que puedan estar vinculadas a la actividad de terrorismo? Pero no dicen negocios jurídicos, dicen comportamiento transaccional. Eso, por supuesto, es tan vago que cualquier cosa puede caber ahí, ¿no? Entonces, esto ya es malo, es negativo, porque estamos hablando de un criterio muy indefinido que una vez que queda la discrecionalidad de un funcionario, recordemos que en Venezuela escucha discrecional y le sale arbitral. Entonces, ya por ahí tenemos una interpretación que da para una arbitrariedad. Y luego está el peor supuesto, que es el último, que es que dice vinculación directa o indirecta con personas jurídicas que se encuentran en los supuestos 1 y 2. Entonces, si hay una persona que tenga un juicio penal por una actividad vinculada al terrorismo y yo fui el taxista o alguien le alquiló un apartamento o lo que sea, esa persona está sujeta a que lo enlisten y le congelen los fondos. Entonces, esto, por supuesto, no lo podemos admitir porque no puede ser solamente porque haya una vinculación indirecta, ¿no? ¿Qué voy a saber yo si soy un taxista que lleve a esta persona? Porque, ¿cómo tienes que ir más allá a la mera relación indirecta? Tiene que haber una vinculación probada de que yo sabía que se iban a cometer actos terroristas y tal, pero no puede ser porque yo le di un servicio o le alquilé un bien a una persona que entonces me metan a mí en el tema del terrorismo, ¿no? Y sobre todo en este país. Entonces, esto es muy delicado porque da pie para que entonces un montón de gente se vea arrastrada. Y eso ya lo hemos visto. Yo vi la sentencia, la primera sentencia que se dictó en materia de, de esta figura por la cual se quitan bienes en el ámbito civil, que ahorita se me escapa el nombre, eh, y que había personas que habían tenido tratos con los que habían tomado dinero de PDVSA y simplemente porque habían tenido relaciones, aunque fue hace 10 años de eso, pues les quitaron los bienes. Entonces, a pesar de que podían probar que no tenían ninguna vinculación, pero como habían hecho relación con alguno de los vinculados a la trama de PDVSA, esos bienes le fueron requisados. Entonces, la extinción de dominio, el primer juicio de extinción de dominio. Entonces, en ese juicio había gente, por ejemplo, que hacía, desde la intervención de PDVSA fue en el año 2023, bueno, había gente que tenía 8 años que había comprado un negocio a uno de los testaferros, mucho antes de que esos testaferros formaran parte de la trama de PDVSA, e igual perdieron su negocio. ¿Ok? Entonces, imagínense ahora que se dice que además te pueden congelar los bienes solo porque tuviste algún tipo de vinculación indirecta con alguien que tenga un juicio de terrorismo.
Bueno, luego está el hecho de que existe, así como hay un procedimiento para enlistar o para meter en una lista a unas personas, existe un procedimiento para desenlistar, ¿no? Y aunque efectivamente la ley dice que para enlistarlo, luego de que lo listaste, puedes congelarle los bienes a través del Ministerio Público, una solicitud ante los órganos jurisdiccionales, curiosamente, el que hizo esto estaba tan metido en que lo importante es que el Ejecutivo tenga los poderes, que después cuando habla de desenlistar, dice, y eso está tomado literalmente de ahí, dice, bueno, si hay pruebas suficientes para sacar una persona de la lista, dice, si se revoca el acto, se procederá a notificar a los sujetos obligados para que procedan a levantar las medidas provisionales. Esto es un resumen, esto que está aquí, es una confesión de cómo el Estado ve a los jueces, de que a pesar de que trataron de enmendar el capote diciendo que para imponer las medidas tiene que ver la actuación de un juez, la resolución dice que cuando la UNCOF, que es el órgano del Ministerio de Relaciones Interiores, que es la Oficina Esta Nacional contra la Delincuencia Organizada, dice que se tiene que levantar las medidas, ellos directamente lo hacen, obviando que quien ordenó el congelamiento de bienes fue un juez. Pero es que así ven a los jueces, ¿no? Me importa lo que haya dicho un juez, yo levanto la medida, ¿no? Entonces, esto para mí es un resumen y además una confesión por escrito y en blanco y negro del papel subalterno que tienen los jueces en este país, que en una resolución no tienen ninguna vergüenza en decir, bueno, el juez habrá dicho lo que sea, pero yo soy el que levanto la medida. Entonces, bueno, lo digo para que quede claro en qué ámbito nos estamos manejando, ¿no? Y bueno, y por supuesto, el hecho de que el establecimiento de una lista, en el informe verán, yo tengo 40.000 observaciones al procedimiento, está súper mal hecho, transcribieron normas de la LOPA y hay transcripciones que están mal, o sea, cambiaron palabras, entonces hay cosas que no se entienden, ¿no? Porque en vez, por ejemplo, de poner la palabra de poner la palabra pedimento, ponen procedimiento. Entonces, hasta el copiar y pegar lo hacen mal, ¿no? Entonces lo digo porque podía estar aquí media hora hablando más, pero por razones de tiempo voy a señalar que estos que son los temas más graves y que tienen que ver con el hecho de que una persona puede estar en una lista, puede perder la posibilidad de manejar sus cuentas bancarias y además se dice que si tienes gastos extraordinarios, puedes utilizar esos bienes para pagar esos gastos, pero siempre que los hayas contraído antes. Es decir, si tú te enfermas, ¿no? No puedes utilizarlos para pagar los gastos médicos de esa, porque claro, eso no está contratado previamente, no es un compromiso previo. Eh, entonces, bueno, en la anterior resolución, al menos eso sí estaba claro, que si tú no tenías gastos médicos y tenías los bienes congelados, podías pedir autorización para paliar esos gastos médicos alimentarios. Ahora no, ahora tiene que ser un compromiso adquirido previo a la congelación de los bienes, con lo cual la situación ha empeorado, ¿no? Entonces, esto es lo que... bueno, ya Laura apareció. Entonces, buenísimo, porque ya yo terminé con la primera. Déjame entonces que Laura entonces tome el mando para que ella pueda Pero yo continuar y diría, así. Lee, que tú termines mejor para llevar una línea y Ok. luego yo voy, no importa. Bueno, chévere, perfecto, Gracias. buenísimo. No sé si se Bueno, sigue entonces, grabando. ¿Estamos ok. grabando? Sí. Entonces, bueno, voy con la de Sudeban, que es la otra, como ven, nos afecta, porque, bueno, cualquiera de nosotros, que además las organizaciones siempre hemos sido señaladas, vinculadas al terrorismo, tal, entonces, mm, nos puede afectar, pero esta nos va a afectar más cotidianamente, más directamente, y por eso era para mí el foco de esta presentación, porque aquí sí hay un ataque directo a las ONG, directo, además, eh, violando los términos del GAFI, porque la primera señalamiento es que el GAFI, cuando habla de ONGs, nunca habla de ONG, sino que habla de organizaciones sin fines de lucro, porque ellos tienen un concepto más amplio e incluyen a las ONG dentro de organizaciones sin fines de lucro, porque para ellos, organizaciones de caridad, organizaciones que no encajarían con el concepto de ONG, pero sí con el de caridad, están también incluidas. Entonces, para que el marco sea más amplio, ellos incluyen a las ONG dentro del género de organizaciones sin fines de lucro, también organizaciones religiosas, etc. Entonces, eh, ahí ya las normas estas, la resolución de la SUDEBAN viola las reglas de Gafi, porque como tienen tan metidos, tan obsesionados están con la persecución a ONG,
que ellos en la resolución hablan de organizaciones sin fines de lucro y ONG, cuando el concepto, de acuerdo con el que creó el concepto, que es el Gafi, incluye a las ONG dentro de organizaciones sin fines de lucro, pero la obsesión es de tal magnitud que tiene que hacer la distinción entre organizaciones sin fines de lucro y ONG para que quede claro que es contra nosotras las normas, ¿no? O sea, como que dicen, no dudes que esto es contra ti. Entonces, bueno, estas normas que dictó la SUDEBAN es una resolución muy larga, tiene 128 artículos dividido en 12 títulos, es decir, tiene una amplia gama de temas que habría que tocar. Obviamente solamente nos vamos a dedicar al tema de las ONGs. Llama la atención que el Gafi solamente es mencionado, que el Gafi, que es el autor de toda esta normativa y que es el que hay que seguir en todos estos temas de lucha contra la legitimación de capitales, la lucha contra el terrorismo y la destrucción masiva, armas de destrucción masiva, solo es nombrado una vez y de forma marginal respecto de un concepto que son los bienes los bienes virtuales, concepto de bien virtual. Y eso tiene que ver con el hecho de que el Gafi raspó a Venezuela, de las 40 recomendaciones, más de 30 fueron evaluadas negativamente por el Gafi, más de 30. O sea, no es solamente la recomendación número 8 sobre ONG, sino que más de 30 recomendaciones fueron incumplidas o evaluadas negativamente por el Gafi. Entonces, obviamente, si te raspan, bueno, en vez de decir, bueno, voy a estudiar y voy a pasar la materia, no menciono al profesor porque a lo mejor así no me raspo. Pero bueno, el hecho es que el Gafi, que es el órgano rector aquí, apenas es mencionado una vez y de manera marginal. Luego está lo que dijimos de que ellos distinguen entre organizaciones sin fines de lucro y ONG, porque hay que decir ONG hay que decirlo, hay que decir ONG. Y luego, en las normas, se habla del enfoque basado en riesgo y se dice que hay tres tipos de riesgo: alto, bajo o moderado. ¿Ok? Y esto es importante porque esto no ocurría, no había esta distinción en ninguna normativa previa. Ahora ya por lo menos sabemos que hay tres tipos de riesgo. Y lo malo es que a su vez en las propias normas se dicen, bueno, pero ya va, hay que hacer tres tipos de riesgo. Pero yo voy en un acto aparte, voy a explicar cómo vas a hacer esa calificación. Entonces todavía no sabemos cuáles son las reglas para saber si tu organización va a estar en un riesgo bajo, un riesgo alto, un riesgo moderado, ¿no? Y el riesgo que se corre es que eso puede ir por una circular que no va a estar publicada, porque las circulares no se publican en Gaceta Oficial, entonces no podemos saber cuál van a ser las normas, porque yo estoy seguro que hay ONG, que además son la mayoría, que son de bajo riesgo. Pero claro, si no sé cuáles son los parámetros para calificar el bajo riesgo, ¿no? No puedo decir. Entonces, esto para mí tiene esta intencionalidad, que no sepamos cuáles son los parámetros para calificar a alguien de bajo riesgo, porque las ONG, para ellos todas son de alto riesgo. De hecho, la norma vigente al día de hoy es que todas las ONG son de alto riesgo, todas, sin juicio previo, sin evaluación previa. Entonces ahora, al menos tenemos que hay esta distinción, pero no conocemos los parámetros porque lo van a hacer por acto aparte, que hasta donde sabemos eso todavía no ha ocurrido. Y yo les digo, por ejemplo, organizaciones que trabajan con el gobierno, que reciben fondos del gobierno, eso sería un supuesto para que una organización fuera de bajo riesgo, porque si el dinero te lo da el gobierno, obviamente eres de bajo riesgo, porque ¿cuál es el dinero que vas a lavar? No vas a lavar ningún dinero porque es un dinero con un fin absolutamente legítimo. Pero lo digo para que sea un ejemplo fácil, claro, de cómo sí hay organizaciones que por naturaleza, por su trabajo, deben ser de bajo riesgo, pero aquí todavía no sabemos si ese parámetro existe o no, porque se dijo que se va a hacer por norma aparte. Bueno, sigamos. Hablemos de las normas de los ONG. Directo, vamos directo a lo nuestro. Ok. Entonces, aquí está. Ok. Entonces, varios tipos de sujetos. Las normas están dirigidas a los bancos. Esos son los sujetos obligados por naturaleza, los bancos. ¿Ok? Pero a su vez, los bancos están obligados a supervisar a otros sujetos. Dentro de esos sujetos que los bancos tienen que fiscalizar está un género muy amplio que se llama actividades y profesiones no financieras designadas, que son esas siglas, APNFD. Al Gafi le encanta estas siglas. O sea, para leerse un informe del Gafi hay que leerse como 60 siglas, entender lo que significa esas 60 siglas, porque si no, no entiendes los informes del Gafi. Y está hecho a propósito porque la gente no los entiende. Es así.
Eh, y además, como todos los informes son en inglés, entonces todavía más complicado. Pero bueno, el tema es que esas acciones sobre las actividades y profesiones no financieras, donde, para que sepan quiénes están incluidos ahí, casinos, eh, eh, empresas que venden inmuebles, empresas hoteleras, loterías, etcétera, ¿no? Que son organizaciones que son susceptibles de financiar el terrorismo o financiarlo. Entonces, ese tipo de actividades son las que están incluidas en esa definición de actividades y profesiones no financieras designadas. ¿Ok? En el artículo 81 se establecen 5 acciones, eh, perdón, no, 5 acciones no, 8 acciones, ¿verdad? Que estoy en el, ok, 8 acciones sobre el género APNFD, ¿ok? Y, por ejemplo, para los servicios de transferencia de dinero o de valores, 5 acciones de supervisión, artículo 81. Para los fideicomisos, que en Venezuela prácticamente el fideicomiso ha muerto, pero bueno, hay fideicomisos, hay 12 acciones, artículo 87. Y para las corresponsalías bancarias, que son bancos que no están constituidos en el país, pero tienen corresponsalía, ¿no? Tienen 9 acciones, ¿ok? En total. Entonces, repito, para empresas de transporte de valores, 5 acciones, 9 para las corresponsalías bancarias y 8 para el género de actividades y profesiones no financieras de sí. Pero para las ONG, digo, para que vean el contraste, hay 21 acciones de supervisión. 21. ¿No? Es decir, si sumamos que los fideicomisos, que además, como digo, una figura prácticamente inexistente en la banca venezolana, hay 12, compárenlo con las 21 de las ONG, ¿no? Casi el doble de la que tiene más que le sigue, ¿no? Esto habla de una intencionalidad, que no hay que ser matemático para decirlo. Pero además, luego, dentro de esas 21 acciones, la única figura que tiene algo que ellos llaman señales de alarma, la única que tiene esas señales de alarma, son las ONG. ¿Qué tal? Y de esas señales de alarma hay 13 señales de alarma. Después vamos a ver algunas, para que vean que además son una cosa bastante surrealista, pero vean que la hazaña contra no es de tal naturaleza que no me basta decir acciones de supervisión general, sino que además te pongo unas señales de alarma que no le pongo a ningún otro sujeto que yo digo que tengo que supervisar. Entonces, ¿cuáles son esas señales de alerta? Bueno, y que además esas 21 acciones son las expresas, es decir, las que yo digo, bueno, pídele el origen de los fondos, pídele los estados financieros, o sea, acciones concretas. Pero es que además, en realidad son más de 21 acciones, porque luego se dice, bueno, y si llega a ocurrir que alguna de las señales de alerta se dan, pide más cosas y lo dejo a tu criterio. Tú pide ahí lo que quieras. Pero además, como tienen tantas ganas de pedir cosas, piden cosas que ya pidieron, como por ejemplo, la fecha de constitución de la organización. O sea, eso no lo piden cuando abrimos la cuenta, lo vas a pedir con la señal de alerta. O sea, pero lo que quiero que vean es que tienen o sea, le dijeron a que redactó esto, bueno, tú pides, tú agrega cosas que el hombre se quedó sin imaginación y volvió a pedir cosas que ya la banca pidió para abrir la cuenta, como la fecha de constitución de la organización y el origen de los fondos. Imagínate tú, el origen, sí, porque eso nunca lo van a preguntar a los bancos, ¿no? Entonces, pero lo veo que vean es que esto lo que muestra es la hazaña con que las normas fueron redactadas contra las ONG. Y además, habla de que puedes pedir entrevistas y puedes, entre otros, hacer otros procedimientos. Es decir, no basta los 21, tú dale, tú sigue pidiéndole cosas. Pero esto tiene un precio, ¿no? Y esto es lo que más me preocupa a mí. Porque si un banco ve esto y dice, mira, los muertos de hambre de acceso a la justicia, yo no les voy a abrir una cuenta. Porque imagínate, para los 4 reales que maneja esa gente y todo el trabajo que me está poniendo Sudeban con las ONG, que voy a estar yo manejando una cuenta con esta gente. Esto no paga, no justifica el costo que me conlleva abrir una cuenta con una ONG. Si ya era difícil abrir una cuenta para una ONG, bueno, ahora va a ser casi prácticamente imposible, porque si los bancos tienen que hacer 21 acciones sobre las ONG respecto de cualquier otro sujeto, el banco va a decir, mira, los números no cuadran.
Te lo digo porque esto tiene unas consecuencias prácticas que vamos a ver en el corto plazo y que ya muchos lo estamos viviendo. Bueno, sigamos. El, ok. Pues. Ok, ¿cuáles son estas señales de alerta? ¿No? Imagínense las señales de alerta, porque ya vamos allá no a lo cuantitativo, sino a lo cualitativo. Una señal de alerta es cambios abruptos e injustificados en la frecuencia y volumen de los recursos recibidos. Eso nos pasa a todas, porque se termina un proyecto y puede pasar un mes, 2 meses, 3 meses que no tenemos financiamiento y después viene un financiamiento que a lo mejor puede ser un poquito más alto, un poquito más bajo que el anterior y volvemos a tener actividad. Entonces esto nos va a ocurrir a todas por la propia naturaleza de nuestras organizaciones. Ojalá todas tuviéramos un flujo constante de recursos, no lo tenemos. Entonces ya cambios abruptos. Bueno, mira, se acabó el proyecto, pero el tema es que eso va a levantar una alerta que te va a hacer que te pidan 9 requisitos, porque las alertas generan la exigencia de 9 solicitudes que hay que pedirles a las ONG. Entonces, ese es el problema, ¿no? El costo que eso va a significar a una organización estar imprimiendo papeles y pidiendo cosas, más allá del propio costo que el banco le va a aplicar. Luego, manejo significativo de fondos en efectivo, ¿no? ¿Quién maneja efectivo en este país? Pero bueno, ahí está. Y el más delicado de todo es el bajo valor que puedan presentar las transacciones involucradas. Esto sobre todo a mí me preocupa para organizaciones vinculadas a las iglesias, que reciben pequeñas donaciones de feligreses, de contribuyentes, de miembros de las iglesias, que dicen, mire, yo le doy a la iglesia, a la fundación o a la asociación civil de la iglesia, una monjita, unos pastores, a lo que sea, mire, aquí le doy esta pequeña donación y bueno, eso es así. Entonces eso no es una señal de alarma porque dependiendo de la naturaleza de la organización, eso más bien es lo normal, es lo natural, ¿no? Entonces, pero ya ese hecho de que alguien me depositó 50 bolívares, 100 bolívares, o que las transacciones de la organización sean muy pequeñas, te lo digo porque cuando se habla de las organizaciones siempre dicen que manejamos millones, millones, siempre son millones. Pero aquí lo sospechoso es que manejamos 10 bolívares. O sea, dense cuenta que nos agarran por un lado o nos agarran por el otro, ¿no? Son las contradicciones de las normas. Luego, yo quisiera señalar lo que para mí es lo más grave de las normas, que es su carácter manifiesta y groseramente discriminatorio, ¿no? No solo por lo que ya hemos dicho, sino porque hay un sujeto, un tipo de sujetos, que se llaman los PEP, que tienen nombre así ¿cómo se llama? De antiácido. ¿Qué es un PEP? Un PEP es, de acuerdo con el artículo 3.59 de la resolución, es persona natural que ostenta u ostentó un cargo o posición de alto nivel en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Militar, empresas públicas y partidos políticos del Estado venezolano o extranjeros con cargos o posiciones de elección popular o no, incluyendo aquellas personas con las que se mantengan parentesco por afinidad. Bueno, es decir, lo que aquí en Venezuela llaman un alto cargo, un jefe, un chivo del gobierno. Entonces, eso obviamente no es porque la SUDEBAN lo haya creado, sino que esta definición PEP viene de las definiciones del GAFI. O sea, si alguien ha sido ministro, es más susceptible de que si cometió actos de corrupción, tenga la tendencia a ser lavado de dinero. Entonces, la lógica del GAFI es, bueno, usted tiene que ponerle ojo a esta persona, no cuando dejó de ser ministro, sino desde que es ministro. ¿Ok? Y por supuesto, usted tiene que supervisar. Y aquí viene el tema, que como vimos anteriormente, a los PEP se les pide apenas unos pocos acciones de supervisión. Pero además, la norma es contradictoria. Bueno, y voy a mencionar un PEP, ¿no? Un ejemplo de lo que es un PEP. Un PEP es Tarek El Aizami. Alguien que fue ministro, fue presidente de PDVSA y por lo tanto debió ser sujeto de supervisión. ¿Dónde estuvieron los controles de la banca venezolana sobre esta persona? Pero además las normas se contradicen, porque entonces dicen que usted tiene que identificar a todos los clientes de los bancos, pero si el sujeto es, para abrir una cuenta, trabaja en la administración pública, no tiene por qué hacer. Entonces, ¿en qué quedamos? A nosotros nos piden 40.000 papeles para abrir una cuenta, pero si la cuenta nómina la abre el ministro, a él no le vamos a pedir
la verificación de la información. Porque la norma expresamente dice que las cuentas nóminas de la administración pública no hay que hacer la verificación de información. Entonces, primera contradicción. A las organizaciones le pedimos 30.000 papeles, pero si el ministro abre una cuenta, no hace falta verificar ningún papel que presente. ¿Ok? Luego, y esto también es sumamente delicado, se obliga a los bancos a que nos revisen nuestras redes sociales. Y además en los términos que está ahí, para verificar información de interés. Entonces ya no basta con la censura, no basta con todas las regulaciones que tenemos, con todas las cortapisas de la libertad de expresión que hay, sino que además los bancos van a estar viendo si yo me tomo una foto con los compañeros de Provea o con los compañeros de otra organización, porque a lo mejor eso puede tener consecuencias, porque de hecho eso puede tener consecuencias, como ya veremos, ¿no? Luego, otra señal de alerta. Donaciones provenientes de una misma región o grupo social. Bueno, si yo soy el Club de Leones de San Cristóbal, es obvio que las donaciones me van a llegar de San Cristóbal y de Táchira. Entonces, eso va a ser una señal de alarma, que todas mis donaciones vengan del estado de Táchira, estando yo en el estado de Táchira. ¿Cómo puede ser eso una señal de alerta? ¿Ok? Bueno, pero está ahí, está en comillas. Y lo otro es el segundo concepto que todavía es más indefinido. Grupo social. ¿Qué carrizo es un grupo social? Porque ni siquiera es clase social, es grupo. Aquí hay sociólogos, ¿no? Que me digan que es un grupo social. No, no sé, magallaneros, caraquistas, de la guairista, etcétera. O sea, no sé qué es un grupo social. Entonces, una vez más, eso es un concepto que alguien puede malinterpretar y decir, bueno, mira, grupo social, no sé, son los que juegan pádel en el cafetal. Entonces, ese grupo social a ti te está dando donaciones. Entonces, como ven, otra indefinición que da paso a mucha arbitrariedad. Y la última señal de alerta, que es la más delicada para mí, es la última que está aquí, que es esto de relación con otras organizaciones sin fines de lucro, ONG sin justificación. Entonces yo hablo, mira, Alberto Nieves, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo? Mira, ¿por qué tú tienes esa conversación con Alberto Nieves? ¿A qué se debe? ¿Por qué si tú no tienes nada que ver con temas de salud? ¿Por qué tú estás, me entiendes? O sea, estamos hablando de que yo tengo que justificar porque yo hablo con Alberto Nieves. Por favor, ¿de dónde viene eso? O sea, ahora tenemos que justificar que yo tenga, le mande un correo, no sé, a Ligia diciendo, mira, Ligia, felicidades, X, feliz cumpleaños. Entonces tengo que justificar, es que, bueno, es que Ligia está cumpliendo años, entonces, bueno, la felicité, etcétera, ¿no? Entonces, lo digo porque esto es, o sea, esto es el gran hermano, pero en vivo y en directo, ¿no? Los bancos prácticamente se están a convertir en una especie de órgano de seguridad del Estado con todos los potestades, porque como ven, cualquier cosa que hagamos para ellos es sospechosa. Si yo le mando un correo a Marino, bueno, sospechoso, porque ¿qué haces tú hablando con Marino? Etcétera. O sea, esto es sumamente delicado y el tema, una vez más, es que la carga a los bancos es de tal naturaleza que si ya era difícil mantener una cuenta, ahora va a ser lo más, porque los bancos van a sopesar una simple idea de costo-beneficio que en la actualidad, bueno, ya sabemos que además los bancos se han achicado, han cerrado un montón de agencias y ahora esta normativa pues le va a ampliar. Entonces, bueno, nada, era para que estemos al tanto, que sepamos que ahora, bueno, el cerco ya todos estamos conscientes que existe, pero que ahora se va a nivel bancario a dificultar más la situación, porque prácticamente cualquier cosa que hagamos, buena o mala, va a justificar que te pidan un montón de documentación y que hagan perder el tiempo y que te eleven los costos de mantenimiento administrativo de las organizaciones que ya de por sí son bastante onerosas. Entonces, bueno, esto era lo que quería plantearles. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí le doy la palabra a Laura. Y bueno, rogando a los dioses de la electricidad que no vuelvan a haber más bajones. Hola, ¿qué tal? Disculpen lo ocurrido. Bueno, eh, que así saben completo todo lo que pasa en Venezuela. Ok, bueno, estábamos explicando cuáles eran los antecedentes de esta ley, el hecho que fue publicada en Gaceta Oficial el 15 de noviembre y sin embargo se supo de ella el 3 de diciembre, con lo cual ya se habían perdido casi 20 días del lapso para empezar todo el proceso
y además en periodo decembrino, lo que en Venezuela, y bueno, en otros lados no es tan grave, pero aquí ya a partir del 15 de diciembre hasta prácticamente enero está todo ya disminuido, y incluso en las oficinas públicas. Entonces, evidentemente esto hace, y bueno, más en el campo de las ONGs, donde muchas cierran proyectos en diciembre, entonces hay vacaciones colectivas, etcétera, hace que se nota la mala fe y la mala intención de la ley en este sentido. Sobre la aclaratoria que hizo Ali, yo me disculpo, yo tenía una confusión, efectivamente, es que la ley antisociedad se refiere todo el tiempo al Ministerio de Justicia, que es el que va a crear una lista de ONG, es el que va a hacer una supervisión generalizada del tema, y allí me quedó la idea que el SAREN hoy en día estaba escrito al ministerio nuevamente, como era antes, así como los registros, porque además la ley de registros y notaría establece, y tuve tiempo de revisar mientras volvía la luz, etcétera, establece que el Ejecutivo establecerá a quién se adscribe el SAREN, o sea, ese es el cambio en la nueva versión de la ley. Pero cuando uno va a la página del SAREN, sigue apareciendo la vicepresidencia, así que me imagino que sigue ahí. Pero yo, la verdad, con lo de la ley antisociedad, donde básicamente la competencia es del Ministerio de Justicia, tenía la idea que era todo dependía pues del Ministerio de Justicia. Hay como una dualidad. Y el tema ahí que el SAREN se vuelve, que es el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, un órgano desconcentrado del Ejecutivo Nacional, se vuelve importante porque los registros han perdido autonomía. Y eso lo vamos a ver ahora en cómo se ha ido aplicando la ley. Entonces, bueno, lo primero es que la ley ya sabemos que es regresiva totalmente en cuanto establece un régimen de autorización, ya no es un régimen de notificación, que es lo que establece el estándar internacional en materia de libertad de asociación o derecho a la asociación. Entonces, para registrarse, una organización cualquiera tiene que esperar a que la autoricen. Y vamos a ver en la práctica de lo que ha sido la aplicación, que es tal cual. Eso es lo que se ve. Lo otro es que, así como Ali comentaba, la cantidad de controles y de acciones que pueden generar alertas, sospecha en los bancos cuando se trata de una ONG, pues igual en la ley antisociedad tenemos 17 supuestos de hechos para sancionar. Es decir, hay muchísimas situaciones que pueden dar lugar a sanción, y son sanciones que no son menores, ¿no? Entre ellas destacan la disolución de las organizaciones, que aunque debe ser por vía judicial, de alguna manera se puede dar lugar a ello con una suspensión ya de parte del ministerio, y por situaciones como que se incurran algunas de las prohibiciones de ley, que cuando lo vemos son también acciones muy generales y prácticamente casi a discreción del Ejecutivo. Nosotros lo que hicimos en este informe fue entrevistar a varias ONG, y básicamente entrevistamos ONG tanto ubicadas en Caracas, que tienen mucho impacto nacional, y ONG ubicadas en las regiones. Entrevistamos también ONGs humanitarias, a veces mixtas, que son de derechos humanos y humanitarias, otras que son solo de derechos humanos, y otras que también tienen temas de desarrollo, que suelen ser más mixtas que solo dedicadas a un tema. La mayoría de las ONG, salvo 3, tenían ya personalidad jurídica previa, y en el caso de las 3 no habían logrado registrarse, porque en los últimos años igual registrarse, aún sin la ley antisociedad, ha sido muy difícil, y actualizar las actas de asamblea imposible. No las actualizan, no te las registran básicamente. Se hicieron entrevistas no estructuradas, es decir, sin un patrón establecido, sino una idea general de lo que estaba pasando, y son detalladas estas entrevistas en 2 fases, febrero y julio de este año. Básicamente aquí les pongo de manera sencilla y clara qué tipo de ONG fueron entrevistadas. Debo decir también que nos dedicamos específicamente, quisimos dar también un enfoque diferencial, entonces también entrevistamos un grupo de 15 ONG dedicadas a temas de mujeres y temas de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, en ese sentido, aquí están los porcentajes. Esta presentación se las podemos hacer llegar.
como estamos muy encima del tiempo por todo lo que ocurrió y porque, como les decía, el tema de Ali era denso y complejo, pues no voy a quedarme mucho acá. Igual aquí lo podemos ver según el tipo de ONG, cómo se clasificó, vamos a decir, cuál era el perfil de las ONG entrevistadas. Yo voy a hacer mención solo a algunas irregularidades detectadas, no a todas. La mayoría están, vamos a decir, todas las que se conocieron hasta ese momento, el informe se terminó en julio, pues están en el informe correspondiente y básicamente, bueno, como ya dije, hubo un recorte del lapso para poder registrarse de 17 días. Ha habido una ausencia de criterios unificados en los registros, el ambiente ha sido hostil e incluso algunos casos, contratos amenazantes, sobre todo se ha visto en las regiones y en ONG de derechos humanos. Ha habido una exigencia de documentos con una antigüedad mayor a 10 años. La ley establece que no debes guardar documentos de más de 10 años. Es decir, hay ONGs que se han creado hace 40 años y les están pidiendo, no, usted debe traer todo desde el día de su creación. Cuando nos referimos a todo, nos referimos entre otros a documentos contables, a registros contables, y no todas lo tienen. Entonces, evidentemente allí empieza a haber un problema de que no se puede cumplir con lo que se pide, que además no está en la ley específicamente, y no solo porque no está en la ley, entonces no estás obligado, pero que además tampoco se puede hacer nada, porque ante quién se va a recurrir eso, ante quién se va a acudir y reclamar, no hay manera. Luego, todo lo que se ha introducido, básicamente no se da recepción de ello. Con suerte te dejan sacar una foto de que apareces en una especie de libro que se lleva a mano, donde se acceso a la justicia entregó tal documento, pero más nada. Ha habido casos de cobros indebidos de aranceles porque eventualmente se hace alguna gestión después del lapso legal con el agravante que en muchos casos es por culpa del registro, que no te deja introducir el documento, que te hace una serie de solicitudes, que son muy, yo diría más que formalistas, formulismos. Es decir, se tiene que redactar así, se tiene que escribir así, se tiene que poner acá, no, si el acta lo dice, no es arriba, es abajo, y eso te va llevando tiempo además de traslado, costos, que al final obviamente hacen que se supere cualquier tipo de lapso. Y luego también ha ocurrido que muchas ONGs que al final que al principio no se animaban a registrarse, después dijeron vamos a hacerlo, vamos a probar, porque se vio que el proceso, aunque fue muy punitivo al principio, después por el mismo volumen, imaginamos que en Venezuela hay aproximadamente, quizás hoy en día menos, 9.000 organizaciones aproximadamente, sin fines de lucro, no me refiero solo a ONG, y que además se ha extendido la ley incluso a asociaciones con fines de lucro, como son los bufetes de abogados, según hemos sabido, que las han estado obligando a registrarse para tener más control. Entonces, al final del día, los registros han estado saturados. Entonces, frente a esa situación de saturación, muchas ONG han dicho, bueno, ahora que hay como cierta vamos a decir, se saben las reglas del juego, aunque sea de palabra y de lo que hemos intercambiado entre nosotros, y déjame ver si lo logro. Entonces, algunas van un poco tarde. Normalmente no hay aranceles, pero puede haber. Y finalmente también se ha sabido de una lista punitiva que supuestamente tiene el SAREN de las ONG, que entonces te dice el registro, mira, si tú no estás en la lista, vas a ser registrado, no va a haber problema, pero si estás en la lista igual, aunque tengas todo, no vas a pasar. Esto da todavía más cuenta de la discrecionalidad del asunto y además de que esto tiene fines punitivos y además, bueno, de que se trata de una autorización, no es un registro en realidad. Hay además requisitos que no están previstos en la ley. Bueno, aquí un poco me repito en el sentido que, por un lado, piden los estados financieros auditados, lo que no está claro en la ley, pero además más de 10 años otra vez, eso no está en la ley. Porque en realidad la ley no establece un plazo de cuántos, de qué años. Hay ONG que les han pedido 5 años, hay ONG que les han pedido 10, hay otras que les han pedido 1 año o el año anterior. No ha habido una constancia, pero lo que sí está en la ley, que no es la ley antisociedad, pero en otra ley que complementa en ese sentido, es que justamente los documentos
de una organización, pues no necesitas tenerlos por más de 10 años. Entonces, a los fines fiscales, etcétera. Entonces, al final del día, eso va a encontrar la ley. Poderes otorgados otra vez de más de 10 años. Se le suele pedir documento de propiedad o de alquiler de la sede. Eso no está en la ley para nada. Lista de actividades, aliados y beneficiarios. Eso tampoco está en la ley, habla de donantes, más no habla de esto. Y eso va muy de la mano con lo que decía Lee, bueno, que si tienes una relación con quién tienes una relación. Quizás una ONG que para el gobierno no es importante porque no considera que pone en peligro su estabilidad, pero otra que sí, yo tengo relación, entonces ya yo voy a tener un problema. Pareciera que va por ahí, ¿no? Como esa lista de sospechosos y de estar justamente controlando qué se hace y qué no se hace, y cómo se hace y con quién se hace. Luego la relación de ingresos, es decir, no solo piden la lista de donaciones o de donantes, sino además una relación de ingresos. Y además, si uno dice, no, es que yo no tengo donaciones, yo en realidad lo que tengo son subvenciones o lo que tengo son aportes de socios o algún otro tipo de modalidad, te piden una declaración que diga expresamente eso, lo que tampoco está en la ley. Luego, obviamente, otra cosa que no está en la ley en ningún lado es la autorización del SAREN. Se supone que son los registros los que tienen que registrar y tienen perfecta competencia para eso. Y luego, por ejemplo, casos especiales, en el caso de organizaciones, ya no ONG, que son sin fines de lucro educativas, le han pedido la matrícula, es decir, quién hace parte, quiénes son los alumnos, es decir, un afán de control impresionante. Eso nosotros hemos estudiado mucho el tema de la libertad de asociación y hemos visto, para hacer un inciso, que desde el Tribunal Supremo ha habido una cantidad de sentencias de intervención de elecciones dentro de organizaciones que son de la sociedad civil, gremios de cualquier tipo, federaciones deportivas, clubes sociales, sindicatos, por supuesto, partidos políticos, eso es más obvio, pero a un nivel muy alto que va terminando como de verse una vocación totalitaria y esto lo demuestra, ¿no? Bueno, las consecuencias de esto son obviamente los altos costos, tener los registros financieros de cada año organizados, auditados, el balance, etcétera, tiene más o menos ese costo de 150 o $200 por año, mayor inseguridad jurídica. Realmente la situación actual es que sepamos, no hay ONG exclusivamente de derechos humanos que se hayan registrado. A lo mejor les han aprobado, básicamente el proceso se divide en dos partes. La primera parte tiene un acta, muchas han logrado registrar la primera acta, pero no la segunda, que es el cambio de estatutos conforme a la ley. Nosotros, por ejemplo, no hemos logrado todavía registro de nada. O sea, tenemos los dos documentos allí aprobados en principio por el registro, pero no hemos logrado todavía el registro. Eso ha llevado a muchas ONGs que simplemente los directores han dicho, saben que nosotros nos vamos, algunas han dicho vamos a cesar operaciones, entonces lo han querido hacer formal y al final los registros incluso le dicen, no, usted primero tiene que registrarse para incluso cesar sus operaciones. Bueno, ¿qué sentido tiene si ya yo no quiero seguir aquí? Bueno, evidentemente mayor restricción del espacio cívico, un creciente debilitamiento de la sociedad civil, obviamente mucha autocensura, mucho miedo, y ha habido también situaciones de eventual bloqueo de cuentas bancarias donde se le dice a la ONG, mire, por favor, tráigame el registro bajo la nueva ley. Y las ONG dicen, es que no me contestan, es que no tengo constancia. Yo introduje los documentos, pero no tengo constancia, pero yo lo hice, ahora depende del registro. Y el otro tema es que no hay plazos, hay que ir cada semana, cada 15 días, mire, usted sabe cuándo vamos a estar registrados, usted sabe cuándo me va a registrar, no sabemos, estamos esperando órdenes superiores, estamos esperando que el SAREN nos diga. En el caso nuestro, por ejemplo, que puedo hablar porque es nuestro y la primera acta tuvo correcciones del SAREN, hicimos las correcciones y fue en teoría admitida, pero no sabemos la segunda acta, ni ha sido admitida, ni sabemos nada. Es decir, realmente es una incertidumbre enorme que muestra la situación venezolana de ausencia absoluta de Estado de Derecho. Bueno, evidentemente aquí las
las conclusiones van de la mano con lo anterior, y algo que quería decir es que no ha habido una diferencia de trato en cuanto a organizaciones feministas, por ejemplo, que el gobierno se ufana mucho de decir, bueno, es que nosotros estamos por la mujer, con este cuento que en teoría, digo en teoría porque en la práctica no lo son, es un gobierno de izquierda, y que va por el tema del género, y así lo ha vendido, pero las organizaciones feministas se han visto, si son de derechos humanos, igual que de afectadas que el resto, y si son humanitarias, igual. Es decir, no hay algo a favor, ni, bueno, con la comunidad LGTBIQ tampoco, porque además, más bien en Venezuela ese tema ha sido de alguna manera criminalizado, de alguna manera, el gobierno tiene muchos lazos con la iglesia evangélica, entonces allí hay un discurso también un poco doble, pero bueno, en definitiva, realmente el trato discriminatorio ha sido más que todo con las de derechos humanos, es donde se nota que hay un sesgo y se nota, y sobre todo si dices que recibes donaciones, ya la palabra donación es básicamente considerada casi un hecho punible, vamos a decir. Entonces, bueno, esta es el ambiente y la situación. Y bueno, muchísimas gracias y disculpen todos los inconvenientes que tuvimos con la luz y bueno, todo eso. Bueno, abrimos para preguntas y muchas gracias. Veo que Griselda tiene la mano levantada. Sí. Hola, Laura Lee. Gracias de verdad por el espacio. Yo creo que primero agradecerles que en estos tiempos tan duros, tan complejos, ustedes se mantengan allí de pie y además nos ofrezcan un espacio para conversar en unos momentos que estamos tan fragmentados y con estas situaciones que nos tienen con tanta además desconfianza, porque hay que decirlo, eso es lo que priva en todos los espacios. Yo creo que vernos aquí reunidos, saber que estamos, que ustedes siguen allí y que siguen en el análisis y además advirtiéndonos sobre estas situaciones, de verdad, yo se los agradezco muchísimo, muchísimo. Es lo primero que quería decir. Luego, por supuesto que yo creo que este tema, estos análisis que ya ustedes están haciendo, por supuesto, para nadie son una sorpresa. Sabíamos que esto venía de esta manera, y yo creo que hay mucha información todavía desperdigada y que vamos a estar viendo y que se ha estado dando en este tiempo y que justamente